Bueno, hola a todos. Somos Joana y Martín. Nosotros trabajamos hace muchos años en diseñando webs y aplicaciones. Y bueno, afortunadamente, cada vez más los usuarios y las personas están siendo parte del proceso de diseñar soluciones para los usuarios y las personas. Entonces, bueno, decidimos hacer un compilado de 5 conceptos prácticos que sentimos que son las ideas clave que tienen que seguir para poder realmente tener al usuario como eje de todo su proceso. Pero antes hay un par de conceptos que tenemos que aclarar. Y el concepto número 1 es la diferencia entre usabilidad y experiencia, que en general se usan medio como sinónimos, pero no son muy sinónimos, y estamos hablando de experiencia de usuario, así que está bueno aclararlo. Usabilidad es el concepto tal vez más básico. La idea, algo es usable cuanto más fácil sea hacer una tarea con eso. Cuanto más fácil es hacer mi tarea, más usable es. El concepto de la experiencia es un poco más complejo porque incluye un montón de factores psicológicos, de motivación de las personas, de expectativas de las personas. Bien. Y bueno, en realidad una experiencia siempre todos vamos a tener, sea buena o sea mala. Entonces es bueno también tener ese concepto claro. Si vamos al ejemplo, bueno, una autopista, los dos caminos tienen la misma misión que llevarte a algún lugar. En una autopista, podemos decir, es súper usable. Bien, es fácil llegar a donde vamos, sin embargo, capaz que es un poco monótono, tedioso el camino. La experiencia capaz que no está muy buena. Y en el camino es al revés, no es demasiado usable, pero sin embargo tiene una vista maravillosa y tal vez la experiencia de manejar por ese camino sea bastante más interesante. Y bueno, en realidad, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio está en el usuario. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero llegar rápido? ¿Quiero divertirme en caminos de tierra? Y ahí va a ser lo que nos marque nuestra guía. Y bueno, para eso el otro punto que queríamos marcar es el proceso. En realidad esto es un proceso de desarrollo de cualquier producto. Y básicamente va a tener estas fases: descubrir y entender el problema que tenemos que trabajar, pensar en una solución, prototipar, implementar, y es una forma iterativa. Pero dentro de este proceso queríamos marcar 2 cosas importantes. Una es que cada una de esas fases debería de arrancar primero divergiendo. Dentro del presupuesto que tengamos y el tiempo que tengamos, invertir tiempo en descubrir y explorar dentro de cada una de esas fases, conociendo el máximo los límites que haya, y después converger hacia una idea. En general lo que pasa con el proceso es como una carrerita, el tiempo manda, entonces corro. Y el riesgo que tiene de eso, de no explorar, es que tal vez tengamos algo un poco mediocre que funciona, pero seguramente lo podemos haber hecho mejor si hubiéramos invertido tiempo en descubrir. Y el otro paso fundamental para que todo esto funcione es que cada una de esas fases tienen herramientas, como algunas de las que están listadas ahí, para evaluarse. ¿Okay? Y en cada una de esas etapas tenemos que encontrar alguna forma de poder validar con los usuarios o estar seguros que estamos yendo en la dirección correcta. Ya les debe haber pasado a todos. Enterarse de cosas básicas al final del proceso es caro para quien está invirtiendo dinero y para quienes desarrollamos cosas excesivamente frustrante, que lo que hacemos nadie lo quiere. Bueno, y ahora sí, vayamos a los consejos. En consejo número 1, obviamente estamos hablando del usuario, así que tenemos que aprender del usuario. ¿Okay? El usuario es el eje de todo, así que cuanto más sepamos de las personas, mejor. ¿Y qué es lo que estamos buscando saber? Básicamente esas 2 cosas. Información del usuario y sus problemas y necesidades. Con información me refiero a todo, desde quiénes son, qué lenguaje hablan, tienen alguna franja etaria en concreto, yo qué sé, si son muy veteranos, capaz que sabemos que no ven muy bien, bajo qué, en qué lugar laburan, tienen que trabajar en un lugar chiquito, tienen mucho espacio, interactúan con otra gente, es parte de su proceso de trabajo, tienen que usar otras herramientas todo el tiempo, que se tienen que estar vinculando con las nuestras, qué hardware tienen. Hay un montón de supuestos que nosotros tenemos que capaz que son equivocados. Y tenemos que averiguar eso. Y después, obviamente, sus problemas y necesidades. Comprender qué es lo que quieren hacer, cuál es el proceso por el cual lo hacen, y bueno, nuestra herramienta en realidad en qué parte de ese proceso encastra. ¿Okay? Qué es lo que viene antes y qué es lo que viene después. Y para eso tenemos un espectro de técnicas, en realidad, que van desde
observar, me siento y miro, en lo cual obviamente voy a ver un montón de comportamiento y conducta de la gente, pero no voy a entender por qué están haciendo eso, simplemente sé que lo hacen. Hasta entrevistas, que es lo más común, me junto con alguien y hablo y me va a contar cuál es su problema, qué es lo que necesita, etc. Pero no voy a entender mucho, no voy a tener ningún tipo de contexto en general y no voy a entender mucho de qué trata. Y no es que la persona con la que yo estoy juntando los requerimientos sea mala, simplemente que hay un montón de supuestos que son de su vida cotidiana que es imposible que me los diga todos. Yo qué sé, están todo el día interrumpiéndome. No me va a decir están todo el día interrumpiéndome. Y en general lo que te plantean es, bueno, en base a su realidad, qué solución ellos creen, no cuál es el problema que tienen. Entonces, nuestra misión es encontrar cuál es el problema. Para resolverlo, en eso tenemos esta técnica que se llama preguntar en contexto, que sería lo más recomendable de hacer. Y básicamente consiste en ir hasta el lugar, usuarios 1 a 1, y pedirle que guarde un conjunto de tareas, ¿no?, en el cual podemos juntarnos con él, ver, realizar su trabajo diario e ir haciendo preguntas a medida para ir comprendiendo el qué está haciendo y por qué está haciendo esas cosas. Obviamente, o sea, porque me lo van a preguntar, no siempre se puede hacer, por diversas razones, pero la idea es siempre poder responderse esas 5 preguntas que están en los otros slides: quién, cuándo, cómo, dónde y por qué está haciendo las cosas. Si no pueden ir al lugar, tal vez puedan primero observar y después hacer entrevistas. Yo que sé, si están haciendo un software de cirugía, no van a estar en el medio de la operación, seguramente. Van a tener que mirar y después poder preguntar. No sé, pueden hacerlo vía Skype, que les compartan las pantallas, sacar fotos. La idea es que puedan estar seguros de ese grupo de cosas. Yendo a un ejemplo, ¿no?, quería destacarles también la importancia también del contexto y el tiempo para poder pensar en una solución realmente. Supongamos que estamos haciendo una app para transporte público. Obviamente la va a usar la gente que usa transporte público y no sabe cómo llegar a donde tiene que llegar. Eso lo sabemos todos y con eso ya podemos empezar a trabajar. Sin embargo, si me voy simplemente a mirar, voy a sacar un montón de conclusiones con respecto a mi aplicación. Como por ejemplo que, le tengo que avisar a dónde bajarse, pero capaz que no puede tener el celular en la mano. De alguna manera yo le tengo que avisar a esta persona: bajate en tal lugar, sin que pueda mirar la pantalla. O si está de viaje, es más probable que use más transporte público, como todo el mundo que está de viaje, de turista, pero no puedo asegurarme que tenga conexión a internet. O sea que mi app de alguna manera va a tener que poder solucionarle su problema sin acceder a algún servicio web. Y con esto en general lo que hacemos es, después de tener toda esta información, además de la información, generamos esta especie de esquemas o storyboards rápidos que en realidad lo que están contando es toda la historia del usuario. No es cómo son las pantallas de mi aplicación, sino que es la historia del usuario, en cuáles partes podría tener contacto con mi aplicación, qué partes no, qué partes tienen que interactuar con otro sistema, momentos que tiene que esperar, porque capaz que en realidad su historia está distribuida en distintas partes en el tiempo y mi aplicación entra en distintas partes en el tiempo de ese escenario, que es solo volver al hotel. Y solo con eso en realidad ya nos podemos reunir y van a surgir millones de preguntas técnicas, información que deberíamos de tener y no tenemos ni idea. Entonces es un buen disparador de discusiones para empezar a trabajar y definir mejor nuestro producto. Pero sabiendo eso no es lo único que hay que saber de las personas. Tenemos que básicamente entender los humanos cómo funcionamos. Acá estamos hablando de psicología conductual más que nada. Bien. Y el objetivo que vamos a tener con respecto a eso siempre es que tenemos que tener herramientas para disminuir su carga cognitiva y simplificar el aprendizaje de la persona frente a esta herramienta que estamos haciendo, ¿no? Como les dije, estamos hablando de la máquina humana. ¿Y qué me estoy refiriendo con la carga cognitiva? Ricky dio una charla el martes sobre ese tema, la pueden buscar ahí. Pero básicamente la idea es que a nivel consciente nosotros tenemos una capacidad, digamos, limitada de poder prestar atención a un montón de cosas. ¿Bien? Sin embargo, tenemos un montón de técnicas en nuestro cerebro para de manera inconsciente interpretar el mundo. Entonces, si nosotros conocemos esas técnicas, vamos a hacer que la persona no tenga que, frente a la pantalla que nosotros le presentamos, no tenga que estar pensando qué es lo que se supone que tiene que hacer. Intuitivamente se va a dar cuenta qué cosas tiene que hacer, porque estamos usando esos patrones que la persona ya tiene. Entonces es importante entender cómo nosotros aprendemos a interpretar el mundo y cómo lo interpretamos. Con respecto a eso le podemos decir un par de cosas. ¿Qué cosas podemos tener en cuenta?
Conocimiento previo del usuario es vital. Todos aprendemos en base a lo que ya sabemos. ¿Okay? Ya sabemos, intento seguir esos patrones que ya conozco. Y esos patrones, metáforas, etcétera, que existan, siempre van a jugar a nuestro favor. Por eso tenemos que saber mucho el universo del usuario, desde esto es un botón porque se ve como un botón y yo ya sé que es un botón, entonces no tengo que pensar qué es lo que hace ese objeto que está ahí, es un botón y sirve para apretarlo, hasta cosas más complejas como por ejemplo un menú. Hay una técnica que se llama card sorting que nos permite saber cómo un usuario, un grupo de gente, agrupa conceptos. ¿Bien? Bajo qué formas agrupa conceptos o qué palabras usa para representar qué cosas. Entonces, si usamos esa técnica, supongamos, para crearnos un menú, vamos a hacer una arquitectura de información de nuestra aplicación o de nuestro sitio, en el cual el usuario ya está usando sus mismos patrones, ya sabe cómo buscar lo que quiere encontrar. No va a tener que adaptarse a lo que nosotros creemos que debería de estar ordenadas las cosas. Del mismo camino, pedir y dar información justa para el momento, o sea, como dijimos, el usuario quiere hacer una tarea en concreto, como quiere hacer una tarea en concreto, en ese momento en el tiempo él sabe qué cosa quiere hacer, entonces en esta pantalla, si yo puedo, le voy a pedir la información que necesito para cumplir esa tarea, así como le voy a dar la información que tenga sentido. Entonces no lo hago pensar el por qué me está pidiendo este dato, qué tiene que ver, o por qué me está diciendo eso, porque si me lo está diciendo, pero me lo está diciendo, pero no entiendo qué contexto tiene, por qué me está diciendo eso. Otra forma es de bajar la carga cognitiva. Y otro también es dar un entorno seguro para aprender. Todos los humanos aprendemos experimentando. Probamos, nos equivocamos, y así vamos coordinando las cosas. En general las emociones también son las que un poco fijan ese conocimiento. Entonces nosotros le tenemos que dar un entorno seguro en donde pueda equivocarse, cometer errores y sepa que no sucede nada si se equivoca. Y eso a su vez también nos va a ayudar a separar un poco la estructura de nuestra aplicación. Es decir, yo tengo como mi tarea principal, la puedo hacer, el momento que quiera hacer alguna otra cosa, pues experimento, voy aprendiendo con nuevas funcionalidades y voy descubriendo las cosas. Nos va a ayudar a nosotros también a como un poco a ir priorizando el cómo le vamos presentando las funcionalidades a las personas. Y por último hay dos herramientas, capaz que una más conocida que la otra, que van a este punto de psicología. La primera son las heurísticas de Nielsen, que tal vez sea la más recomendable y lo más sencillo para aplicar, y es un conjunto de consejos o de conceptos para seguir que aplican todas estas teorías y buscan garantizarnos que la usabilidad de nuestra aplicación, o sea, que nuestra aplicación sea usable si seguimos ese conjunto de reglas. Después en este sitio tenemos otras reglas más, por ejemplo la teoría de la Gestalt y otras teorías ya validadas que nos van a ayudar a encontrar esos puntos. Y bueno, y hablando de cómo la gente comprende las cosas, las dejo con... Bueno, y así es que llegamos a nuestro tercer tip del día de hoy, que vamos a hablar sobre la estética. Lo importante que es no descuidar esta estética. Hoy en día vivimos en un mundo en el que estamos rodeados de cosas hermosas que nos llaman la atención, ¿no? Y es algo que obviamente hay que cuidar porque la estética es parte fundamental del mood de nuestra aplicación. Si nosotros observamos este ejemplo que les estamos mostrando aquí, ya les estoy mirando las caras a todos de horror, o no. Pero bueno, si yo les preguntara ¿para qué es este sitio? Seguramente ustedes me dirían que es algo relativo a autos, porque la palabra cars está por doquier. Pero si realmente les preguntara cuál es la función, seguramente es muy difícil que ustedes me digan, sí, este auto es para alquilar autos o para comprar autos, ¿verdad? ¿Por qué? Acá el tema es la jerarquía visual, es eso que se llama jerarquía visual. Todos los elementos de este diseño nos llaman muchísimo la atención y realmente no sabemos en dónde mirar, en dónde poner ese foco. Y bueno, este concepto de jerarquía visual es la forma en la que nosotros organizamos y priorizamos la información en un diseño. Para eso les voy a mostrar algunos aspectos importantes de la jerarquía visual para, de alguna manera, hacerla de la manera correcta. Uno de ellos es el color. Y aquí la regla no podría ser más sencilla porque obviamente los colores brillantes llaman muchísimo más la atención que los colores que son opacos o grises, ¿verdad? Entonces nosotros de alguna manera nos podemos aprovechar de eso para llamarle la atención al usuario.
Otra cosa bastante importante referente al color es que justamente los colores a veces tienen significados. Obviamente eso depende a veces de las culturas, ¿no? Pero por ejemplo todos sabemos de que el rojo es algo que se asocia con cosas un poco más violentas, que el azul por lo general da un poco más de serenidad, que el verde está asociado a conceptos más naturales y así. Bueno, y ahora el siguiente aspecto de la jerarquía visual vendría a ser el tamaño. Obviamente si nosotros tenemos un diseño en donde las cosas tienen un determinado tamaño, si nosotros ponemos una cosa más grande, va a ser lo que primero nosotros miremos, o sea, va a ser lo que más nos llamemos la atención. Entonces ahí podemos tener un aspecto de la jerarquía visual. Otro aspecto podría ser a través de la forma. Si nosotros tenemos todas formas que son iguales e introducimos una forma diferente, como podría ser un círculo, obviamente esa forma nos va a llamar la atención y vamos a clavar nuestra mirada ahí. Otro aspecto podría ser la dirección. ¿Qué es esto de la dirección? Yo como diseñadora visual, una de las cosas que tengo que hacer es guiar el ojo del usuario para que mire lo que yo quiero que mire. Y bueno, y eso es parte, ¿verdad? Y aquí estos dos últimos ítems que vendrían a ser la textura y el espacio, decidimos ponerlos juntos ya que ambos actúan de la misma manera. El espacio lo que hace, o sea, el espacio negativo, el dejar un espacio en blanco, justamente separa el contenido y crea secciones en nuestro sitio, o nuestra página, lo que quieramos, lo que estemos diseñando, ¿verdad? Entonces hace muchísimo más fácil la legibilidad del sitio, o sea, es mucho más fácil distinguir cuáles son esas secciones. Lo mismo pasa con la textura, que al introducir alguna forma de fondo, esto lo que da es un mood, un sentimiento, ¿verdad? Otro aspecto bastante importante es la forma en la que nosotros escaneamos los sitios web. Digo escaneamos porque hace un tiempo atrás el diseñador Jacob Nielsen, que Martín le hizo referencia cuando habló de las heurísticas, él hizo un estudio de cómo las personas visualizábamos los sitios web y encontró que hay dos patrones fundamentales. Uno de ellos es el patrón en F, que es el que estamos viendo ahora en pantalla, que es el más común, y otro de ellos es el patrón en Z. Aquí en la imagen que estamos viendo a la derecha podemos ver un estudio de eye tracking, que es un estudio que se le hace a los usuarios, se les ponen unos lentes en un laboratorio y se registran los lugares en donde ellos miran. Los lugares en rojo son los que más tienen foco y los lugares en azul son los que menos miran. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque los usuarios lo primero que hacen es mirar, encontrar el título principal de nuestro sitio y ahí es que empiezan a generar este patrón. Pero este patrón se va disminuyendo a lo largo del sitio, entonces si nosotros queremos poner una pieza importante de información al final de nuestro sitio web, tenemos que tener en cuenta esto y usar alguna estrategia de jerarquía visual para llamarle la atención al usuario. Bueno, y aquí decidimos ponerles este ejemplo que consideramos que está bueno, ya que usa algunas las estructuras básicas de la jerarquía visual. Podemos ver el título más grande, que nos llama muchísimo la atención. Podemos ver el acento de color en el link de más información. Podemos ver también la imagen súper grande, que también nos llama la atención. Y sin duda, el mensaje es bastante claro. Es la promoción de este nuevo iPhone que salió hace poquito, ¿verdad? Y ahora llegamos a nuestro cuarto tip, que es que las decisiones deben ser documentadas. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, una buena práctica es lo que se denominan los design systems. Los design systems lo definía el desarrollador Mark Otto, no sé si lo conocen, que trabajó en Bootstrap, como el todo que hace a un producto. Nosotros hace un tiempo atrás, con mi equipo, que se compone de varios desarrolladores, una tester, una copywriter, un diseñador de interacción y yo que soy la diseñadora visual, decidimos empezar nuestro design system para el producto en el que trabajo. Y aquí lo dividimos de la siguiente manera. En la parte de la introducción, introdujimos toda la información sobre lo que viene a ser la personalidad de nuestro producto, la misión. Luego, en la parte la parte más básica, introdujimos información sobre lo que vendría a ser la marca, el logotipo, las tipografías, los colores, los iconos.
Y después tenemos esta otra sección en la que tenemos todos esos componentes que componen nuestra interfaz de usuario, o sea, nuestra UI. En este caso, en el caso de los botones, lo quise resaltar un poco, porque como pueden ver en la parte inferior de la descripción de los botones, podemos encontrar cómo se encuentra detallado el uso en el código, o sea, cómo nosotros lo llamamos adentro del código. Entonces, los design systems pueden funcionar para muchísimas cosas, justamente como para registrar este tipo de llamadas de código, para poner como justamente la guía de estilos y muchísima más información. Otro ejemplo que quisimos resaltar de nuestro Design System fue justamente esta sección, que es la sección de diálogos, ya que fue una sección que fue muy discutida en nuestro equipo y que pudimos mejorar muchísimo con la intervención de cada uno de los miembros del equipo. La sección específicamente de los footers, de los diálogos, fue algo que discutimos muchísimo porque encontramos que podían llegar a haber una casuística muy grande alrededor del uso de los botones en los pies de los diálogos. Y bueno, y eso nos ayudó justamente a documentarla de la manera correcta y que no hayan dudas de cuándo usar determinado footer o determinado diálogo. Otra herramienta que nosotros utilizamos bastante es esta herramienta que les estamos mostrando ahora, que se llama Zeppelin. Zeppelin nos ayudó muchísimo en la parte de la comunicación entre diseñadores y desarrolladores, ya que una de las cosas que tiene es que nos permitió organizar cada una de nuestras pantallas bajo categorías que nosotros mismos definimos, y cuando tú entras a uno de esos diseños, podés encontrar cada una de las especificaciones de los elementos que componen el diseño, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante tener un design system? Seguramente ya capaz que asistieron a alguna de las otras charlas sobre design systems, pero para nosotros fue muy importante que nos redujo el tiempo, porque obviamente al estar todo documentado no hay dudas de cómo tenemos que hacer las cosas. Otra cosa importante fue que cuando entró alguna gente nueva al equipo, se hizo muchísimo más fácil el onboarding, porque al estar todo lo referente al producto documentado en este lugar, fue mucho más fácil que entendieran para qué sirve y cómo se usa el producto. Otra cosa bastante importante también fue que justamente está toda esta información centralizada, y eso nos permitió también la comunicación entre otras áreas de la empresa, porque, por ejemplo, el área de marketing, nosotros les entregamos el link a nuestro design system y ellos tenían toda esa información ahí, y bueno, y se hizo muchísimo más fácil la interacción. Y bueno, y así es que llegamos a nuestro quinto tip, en el cual les decimos que todos construimos la experiencia de usuario, porque todas las decisiones que nosotros tomamos, conscientes o inconscientes, influyen en la experiencia de usuario. Entonces es muy importante cuidarlo. Entonces vamos a repasar un poco estos tips. En el 1 vimos que tenemos que aprender sobre el usuario, hablamos sobre estas técnicas de preguntar en concepto, observar y las entrevistas. En el punto número 2 estuvimos hablando de disminuir la carga cognitiva y simplificar el aprendizaje, y estuvimos hablando sobre estas técnicas que son card sorting, heurísticas y este concepto enorme sobre la psicología cognitiva. Después estuvimos hablando sobre no descuidar la estética, algo muy importante, y hablamos sobre la jerarquía visual, que es eso. En el cuarto punto hablamos sobre que las decisiones deben estar documentadas y la importancia de tener estos design systems en nuestros productos. Y como punto 5 y cierre, queríamos que se quedaran con que todos construimos esta experiencia de usuario. Muchas gracias. Bueno, si tienen preguntas, por favor, no sean tímidos. Usamos una herramienta que se llama Frontify, que en su momento era una herramienta gratuita, ahora ya dejó de serlo, pero es una muy buena herramienta, vale muchísimo la pena, así que la recomiendo. Frontify. Sí.
Bueno, gracias. Como para... Sí. Perdón. No. Para Windows, por ejemplo, o sea, yo no utilizo Mac y no tengo acceso a Sketch, por ejemplo. Estoy utilizando Adobe XD y empezando a utilizar Protopie, que es como que tiene, no sé si lo han escuchado, es como nueva y tiene como un montón de cosas de microinteracciones. Quería preguntarles a ver si para Windows si tienen alguna recomendación o algo, porque para Mac no, en este momento no. Y bueno, yo no uso Mac, yo no soy usuaria de Mac, y por lo general para diseñar uso Adobe XD. Y bueno, para la parte de prototipos, obviamente uso el software en el cual trabajo, que se llama Indigo Studio, que si tienen la oportunidad de probarlo, pruébenlo, que está muy bueno. Y bueno, usamos esas herramientas, básicamente. Zeppelin, la herramienta de... Sí, el que dijeron que conversaba con el desarrollador y el diseñador. ¿Cómo se llama el software? Zeppelin. Zeppelin. Zeppelin, como Zeppelin. los globos, Zeppelin. Y disculpa, cuando hacen, por ejemplo, un diseño, no sé, una caja, por ejemplo, y le ponen un tipo de letra, todo eso, ¿te lo traduce qué tipo de letra estoy usando, el código, el color, todo eso? ¿O existe un software que hace eso? Lo que hace es, tiene plugins para XD, Adobe XD, Sketch y Photoshop. Y lo que hace es, toma el archivo, procesa el archivo. Entonces el desarrollador lo que puede hacer es hace clic, supongamos, en un rectángulo. Entonces te puede decir los márgenes, qué color usa, qué tipografía usa. Y a su vez también le podemos definir estilos. Lo que quiere decir es que, bueno, le puedo decir todos los títulos son de con tal tipografía, tal fuente. Podemos hacer una especie pequeño design system ahí adentro con los colores y las tipografías. Pero básicamente es eso. Entonces a nivel de diseño es bastante sencillo, es exportar y listo. Sí. Para principiantes en ese tema de usabilidad y experiencia, ¿qué literatura recomendarían? ¿Con qué libro podemos empezar? ¿Con qué guía? ¿A qué autor nos podemos referir para decir, puedo empezar por aquí? ¿Libros? Bueno, sí. Tenés la gente del grupo Nielsen Norman Group, que es lo que dijimos de Nielsen. Ellos tienen un sitio y básicamente todo lo que respecta, son como una especie de la Biblia con respecto a lo que es usabilidad y experiencia de usuario. También hay algunos blogs, UX Matters, creo que es de los mejorcitos que te recomiendo para leer. Y después podés buscar, creo que es Rossfield. Interaction Design Foundation También. es una fundación que escribe muchísimos blogs muy interesantes, y aparte tienen una sección de trainings que podés, obviamente son pagos, pero que valen muchísimo la pena. Gracias. No. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Fantástico. Bueno, muy bien, Gracias. gracias. ¿Para qué él tiene una? ¿Se le ocurrió una? Sí, una pregunta más que todo, como ¿cuánto tiempo puede tomar el diseñar, hacer el design system para una aplicación como estimado? Y bueno, a nosotros, los design systems son lo que se denomina como ecosistemas vivos. Están todo el tiempo mejorándose. Es un proceso iterativo que nunca termina. Entonces, en realidad, te puede llevar muchísimo tiempo. Nosotros hace 2 años que lo estamos construyendo, por ejemplo. Muchas gracias. Por favor.